Bueno, Sí. entonces empezamos ahora. Sí. Bueno. Buen día a todos. ¿Me escuchan, no? Sí, buenos días. Buenos días para Buenos días todos. para todos. Disculpen los Disculpen problemas los problemas técnicos. técnicos. El doctor El Francisco doctor Francisco Montiel y el doctor Miguel Miguel Gladstein son dos son dos bolú bolú que no voy a seguir diciendo porque hay mucha gente ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de una intoxicación muy frecuente. En Estados Unidos es una de las más frecuentes. Acá en Israel también es muy frecuente, los países occidentales también es muy frecuente. Después ustedes van a contar cuál es su experiencia en Guatemala. La intoxicación por acetaminofén. Primero que es una intoxicación muy interesante. Es una intoxicación también que casi todos los días uno tiene este tipo de intoxicación. Y lo más importante es que uno siempre cree que se entiende todo, pero siempre hay cosas nuevas. Porque cada paciente es una historia y cada historia es diferente. Entonces, el objetivo de hoy es quiero que entiendan todos la farmacología del acetaminofén, la toxicología, intoxicación por acetaminofén, que tenemos dos tipos de intoxicaciones. Y en el manejo, para decir el diagnóstico y el manejo son dos. Una es aguda y la segunda es supraterapéutica. Quiero que conozcan bien la definición, porque no es lo mismo el manejo y es una aguda o una supraterapéutica, es decir, para el diagnóstico. Vamos a hablar de algunos casos, vamos a también entender un poquito de la patofisiología y el tratamiento. Por ejemplo, tenemos un chico de 15 años que se quiso suicidar, como ven acá, el número 1. No se sabe cuándo fue el tiempo, pero sí le hicieron estudios de sangre. Y le dio acetaminofén 41 y los enzimas hepáticas normales. Otro ejemplo de 16 años. El tiempo de ingestión fue una hora antes que llegó al hospital. También le sacaron sangre. En el tercero, no se sabe el tiempo de ingestión, le hicieron los estudios y todo dio negativo. En el cuarto, 4 horas tiempo de ingestión, tenemos concentración de acetaminofén que es AAP, enzimas hepáticas normal, y el número 5, 18 años, ya vino con enzimas hepáticas y alteración de coagulación. Esos son los casos que después vamos a tratar de entender todos. Vamos entonces a la química estructura del acetaminofén. Es N-acetil para aminofenol. Tenemos acá entonces fenol group para aminofenol. Para es siempre arriba y amino group. Amino group. Es la estructura química del acetaminofén. ¿De dónde llega el acetaminofén? El acetaminofén era un metabolito de una droga que se llamaba fenacetil, que se usaba mucho la fenacetil. Pero como daba metamoglobinemia, se dejó de usar. Un metabolito de la fenacetil fue el N-acetil para aminofenol, que se usa ya del 1888, se usa como un analgésico muy importante. Se usa también con opioides y también con antihistaminos, que pueden ver ustedes, que tienen tabletas que vienen con opioides o con antihistaminos. Esto es la historia, por ejemplo, en Inglaterra, de 1969-2011. Todos pueden ver número de muertes por acetaminofén. ¿Y qué es lo más importante? Que se vio que hasta que no se trataron de buscar tabletas más pequeñas, de menos concentración, como había suicidios muy importantes, la muerte era muy alta.
menos tamaño de las tabletas, menos miligramos, mejor todavía. Ahora, ustedes, por ejemplo, ¿dónde vemos muchas intoxicaciones de acetaminofén? En Estados Unidos, donde hicimos, como les conté, la toxicología en fellowship, casi todos los días había intoxicaciones por acetaminofén, pero muy graves. ¿Por qué? Porque vos vas, seguramente deben conocer también en Guatemala, Costco, que hay en Estados Unidos, ahí te podés comprar cajones de acetaminofén. Cientos y cientos de tabletas de acetaminofén. Entonces es mucho más fácil para el suicidio. Ahora, el acetaminofén es muy importante, entonces, muy analgético y también muy antipirético. La farmacología del acetaminofén es inhibición de las prostaglandinas. Eso ustedes lo saben, sabemos, es muy importante. Inhibición de las prostaglandinas a nivel central para bajar la fiebre, a nivel periférico para el dolor. Es decir, muy importante, antipirético y antiinflamatorio. Y es un basic antiinflamatorio, no es basic. Por eso también es muy importante, casi no tiene reacciones adversas. Uno puede tomar todos los días 3, 4 tabletas de acetaminofén, no te produce ningún problema en el riñón, no en problemas estomacales. Es una droga casi cero de reacciones adversas. Ahora, para nosotros en las emergencias es muy importante saber que aparte de todo, la absorción intestinal es muy rápida. El volumen de distribución es 1 litro por kilo. ¿Qué quiere decir? Que tiene bajo volumen de distribución. Es importante saber eso porque a veces que uno viene con masivas intoxicaciones de acetaminofén, sabemos que se puede hacer diálisis para esta droga. Quiere decir que es una droga buena para hacer detoxificación por diálisis. También una rápida absorción a nivel rectal y rápida absorción intravenosa. Vamos ahora al metabolismo del acetaminofén. Quiero que ustedes, todos los médicos, entiendan bien el metabolismo. Miren, 90% tenemos glucuronization y sulfation. 90%. ¿Ok? 90% del acetaminofén te va a dar siempre glucuronization, sulfation. Para los pediatras que están sentados ahí, conocer que los chicos tienen mucho más sulfation que los adultos. Entonces, 5% se va por la orina, pero 5% citocrom P450 va a haber un metabolismo, especialmente el 2E1. 2E1 citocromo te va a dar 5%, te va a dar un metabolito, que es el NAPQI. Conozcan siempre el NAPQI, que es el toxic metabolite del acetaminofén. Pero como tenemos glutatión en el cuerpo, te lo detoxifica tranquilamente sin ningún problema. Vuelvo a repetir, quizás va a ser un poquito repetitivo esto, pero quiero que se les meta en la cabeza. 90% glucuronización y sulfation. 5% se va por la orina. Y siempre 5% por el citocromo 2E1 te da el toxic metabolito. Pero como tenemos glutatión, nunca pasa nada. Ahora, el citocromo 2E1 es muy importante ese citocromo. Por ejemplo, el alcohol, que creo que lo vamos a hablar también en los próximos encuentros, gran importancia del alcohol, del metabolismo del alcohol es por el citocromo 2E1. Ahora, si viene una persona, ¿ok?, que se quiere suicidar con acetaminofén y no es alcohólico, el alcohol ahí va a tapar el citocromo 2E1 y va a ser protectivo. Ahora, un alcohólico crónico tiene mucha concentración de citocromo 2E1. Entonces, si se quiere suicidar
con acetaminofén puede ser mucho más grave. ¿Entendieron todos el efecto del alcohol en una persona aguda y una persona crónica? ¿O lo repito? ¿Lo entendieron? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno toma una intoxicación de acetaminofén, por ejemplo, 10 gramos de acetaminofén, se te termina el glutatión y el NAPQI produce efecto. Entonces el NAPQI ya va a atacar a las células hepáticas, produciendo radicales libres, produciendo un montón de tóxicos que te va a destruir la membrana plasmática de los hepatocitos y te va a llegar entonces problemas mitocondriales y también problemas de la plasmática membrana, y es entonces la hepatitis que te da por el citocromo Twin. Disculpen, ¿una pregunta? Perdón, es que nos quedamos sin internet. ¿Me permites un momento? Miguel, Sí, por supuesto. Tengo que cambiar de... ¿Hasta dónde escucharon? Hasta la glucorinización y la sulfonación. Ah, ok. Nos quedamos sin... No hay problema, ¿eh? Ahorita vamos. Sí. ¿Sí está dando? No lo veo la luz verde. ¿Sí la tiene? O sea, aquí está. ¿Volver a unirse ahí? Ya estamos, ahí estamos, de vuelta. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Sigo entonces? Perfecto. Les vuelvo a repetir. Mire, el alcohol, por ejemplo, parte del metabolismo del alcohol está dado también por el mismo citocromo, el citocromo 2E1. Y eso es importante para nosotros los médicos, especialmente los de adultos, porque si hay una persona que se quiere intoxicar con acetaminofén, se quiere suicidar, y tomó mucho alcohol también, el alcohol va a tapar el citocromo 2E1 y va a ser protectivo para el acetaminofén. En cambio, una persona que es con alcoholismo crónico tiene altas concentraciones de este citocromo 2E1. Entonces, cuando se quiera suicidar por acetaminofén, te va a dar mucho más, entonces, el tóxico metabolito que es el NAPQI, como dijimos antes. El NAPQI ataca la célula hepática. Los hepatocitos atacan, porque se encuentra ese citocromo en alta concentración en el hígado. Te hace un problema mitocondrial, haciendo un montón de radicales libres, y también te va a destruir, vamos a ver un poquito más tarde, cómo te destruye también la membrana plasmática de los hepatocitos. Este es el toxic metabolite, como ya dijimos antes, que se llama el NAPQI, que en situaciones normales, con el glutatión, te lo libera por la orina. Cuando se termina el glutatión, este va a ser un muy tóxico, metabolito muy tóxico, destruyéndote la plasmática membrana y también la mitocondria. Algo importante, cuando uno se intoxica en forma aguda por acetaminofén, sabemos que el pico de concentración es a las 4 horas. Por eso es muy importante cuando usemos el normograma, en qué momento tomar o pedir la sangre para concentración de acetaminofén. Entonces, recordar el metabolismo, recordar el citocromo 2E1 y también recordar que ese citocromo te va a dar el NAPQI, que es el Toxic Metabolite. Tenemos otros citocromos que también te van a dar el metabolito tóxico, que también ayudan también al citocromo 12.1 para también el metabolismo de la acetaminofén. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás altas concentraciones de acetaminofén, se te va a terminar el glutatión, te va a aumentar el NAPQI. Al aumentar el NAPQI, te va a producir proteínas, adduct proteins,
destrucción de la plasmática membrana, te va a hacer radicales libres, problemas mitocondriales, y todo te va a producir una injuria hepática aguda. Que todo este problema empieza más o menos entre las 18 horas y 20 horas después de la ingestión de acetaminofén. Nos va a producir entonces problemas intracelulares en la plasmática membrana, radicales libres, problemas de proteínas y proteínas mitocondriales. Ahora, todo ese daño, como dijimos también, me va a dar un montón de proteínas que llamamos adduct proteins, que a veces hay laboratorios, por ejemplo en Australia, que también te las pueden medir ese tipo de proteínas para saber que fue el daño hepático es causante de la acetaminofén. Entonces, ¿cuándo decimos que hay una intoxicación aguda de acetaminofén? Más o menos entre si uno toma de golpe 7,5 gramos a 10 gramos es intoxicación aguda. El pico dijimos que es a las 4 horas. Y también sabemos que ya el NAPQI empieza a hacer daño cuando baja el glutatión menos del 30% que tendríamos que tener. Después vamos a hablar un poco más tarde de la parte funcional del hígado. Como pueden ver acá, tenemos una zona 3, zona 2 y zona 1. La zona 3 muy lejos de la hepatic artery. Sabemos que en la zona 3, como pueden ver acá, tenemos un montón de citocrom 2E1. ¿Qué quiere decir? Que toda la hepatitis aguda, si me da en esta zona, zona 3 del hígado, lejos del hepatic artery. Después volveremos a ello. También sabemos que intoxicación por acetaminofén, 30% nos van a dar insuficiencia renal aguda. 30%. ¿Por qué? Porque a nivel tubular tenemos también citocrom 2E1 y ahí también me va a dar el toxic metabolito y a veces hepato-renal syndrome de problemas hepáticos. Como dijimos acá entonces, problemas graves a nivel renal, 30% de los pacientes que hicieron intoxicación aguda o crónica grave, 30% por el hígado. Entonces, vamos ahora a la definición de intoxicación aguda. Eso es muy importante para los residentes, para los médicos que trabajan en la guardia. Intoxicación aguda, 2 definiciones. La primera, 150 miligramos por kilo o 7,5 a 10 gramos single dose. Quiere decir que, por ejemplo, yo ahora me quise suicidar y me tomé ahora 10 gramos me tomé de acetaminofén. En menos de 24 horas, que puede ser, por ejemplo, ahora, ¿ok? Menos de 24 horas, pero single dose. A veces hay pacientes, escuchen bien esto, que se tomaron, por ejemplo, ahora 10 gramos, en 2 horas 10 gramos, en 4 horas 10 gramos. En el intervalo de 8 horas, menos de 8 horas, si tomó muchas veces, pero en menos de 8 horas, es intoxicación aguda. Esto es muy importante, escuchen bien, porque ustedes tienen que definir si el paciente, ¿ok?, está en intoxicación aguda o no intoxicación aguda. Porque intoxicación aguda lo que me va a decir es, ok, hay que medir concentración de acetaminofén en sangre y esa medición usar el normograma. Ahora vamos a volver a eso, no se preocupen. Esto es el normograma, como pueden ver acá. El normograma es para saber, ¿ok?, si hay que tratar al paciente con antídoto o no tratarlo, porque no hace falta tratarlo al paciente.
El normograma que ven acá, ustedes lo van a usar solamente en intoxicación aguda. Vuelvo a repetir, quizás va a ser medio hincha, pero no importa. ¿Qué quiere decir intoxicación aguda? Que ustedes saben que fue single dose, menos de 24 horas, o muchas dosis, pero en un intervalo de 8 horas. ¿Lo entendieron todos? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Sí, está claro, gracias. Perfecto. Entonces, el nomograma, como pueden ver acá, es para usar, ¿ok? Se saca en sangre. Dijimos, se empieza a las 4 horas. Es decir, si yo miro al paciente, tomó hace 1 hora, puedo esperar 3 horas, ¿ok? Y acá saco sangre. Si está por arriba de la línea, ¿ok? Que puede ser potencial tóxico, se trata. Si está por abajo, se da de alta. El nomograma es muy importante, como dije antes, para saber entonces del normograma, para saber si es agudo y saber si hay que tratarlo o no tratarlo. Ahora, la clínica de los pacientes. Las primeras horas es asintomático, como les dijimos antes. Dijimos que el daño hepático empieza a las 18, 24 horas. Al principio es asintomático. A veces tiene un poquitito de náuseas, de vómitos. Hay casos que es massive dose, ¿ok? Puede ser 30 gramos, 40 gramos de acetaminofén. Ahí va a dar daño mitocondrial directo, ¿ok? Ahí también puede haber a veces lactic acidosis. El stage número 2 es cuando ya empieza entonces la hepatitis y ahí ya te aumenta entonces, como dijimos antes, las enzimas hepáticas. El número 3, que es el más grave, que si ya hay hepatitis grave, encefalopatía, alteraciones en los factores de la coagulación. Ese es el stage número 3. Y el cuarto es el recovery. Otra cosa quiero que se lleven todo el mensaje ustedes desde hoy. Intoxicación por acetaminofén. Si te da hepatitis aguda, pueden pasar 2 cosas. No 3, no 4, no 5. Solamente 2 cosas. O mejoría y le dan de alta del hospital y no hace falta nada de follow-up, no hace falta nada de mandarlo al gastroenterólogo, al hepatólogo, nada. Si mejora, mejora y listo. O lo que puede pasar también es que no mejora y se va a trasplante hepático. No se va a ir a la casa con hepatitis crónica o alteraciones crónicas. No, esto es agudo. O mejora y se va a la casa o se va a trasplante hepático. No hay un tercer camino, cuarto camino. ¿De qué pueden morir entonces los pacientes? Mueren, ¿ok? Si tienen intoxicación muy aguda y pero muy a los, como dije, 5, 6, 7 días, no va a aumentar. Por depresión neurológica o por metabólica acidosis muy grave de intoxicación de acetaminofén. O multi-organ failure, como dijimos antes, edema cerebral o sepsis por la hepatitis aguda grave del hígado. Y esto es lo que ustedes siempre se ve en intoxicación aguda de acetaminofén. Primero, que no lo muestra acá, sube el acetaminofén en sangre, se metaboliza por todo lo que dijimos al principio y como dije, a las 18 horas empieza el NAPQI a hacer daño hepatocelular. La enzima hepática que empieza a subir es el AST. La segunda es ALT. El INR empieza a subir a partir del primero, casi a los 2 días, sube muy alto
el INR. Y como dije, después de 7 días, 8 días, todo vuelve a la normalidad. La creatinina, en el segundo día, como pueden ver, puede aumentar también. Y después, lentamente, vuelve todo a la normalidad. Estas son las proteínas adduct proteins, ¿ok? Que te hace el daño hepático muy, muy grave, como les dije antes, por el NAPQI. Entonces, ¿cuándo no vamos a usar el normograma? No lo vamos a usar cuando ustedes decidimos no es intoxicación aguda. ¿Qué quiere decir que no es intoxicación aguda? Que el paciente lo tomó después de hace más de 24 horas, o que el paciente tomó muchas tabletas en intervalo de más de 8 horas, o cuando el paciente no sabe cuándo lo tomó, o cuando vos decidiste como médico que no es intoxicación aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que vos no vas a usar el normograma. Vas a sacar sangre, acetaminofén, vas a sacar sangre, enzimas hepáticas, ¿ok? Pero esos valores del acetaminofén no lo vas a usar en el normograma. El normograma es solamente para intoxicación aguda. Si tomó las pastillas en más de 24 horas, no usás el normograma. ¿Ok? Entonces, tratamiento. Se puede también hacer carbón activado, ¿ok? No se usa más sonda, no se usa más lavado gástrico. Si vino el paciente y tomó massive dose, ¿ok? De acetaminofén, se puede dar también, se puede dar carbón activado, no hay ningún problema que tome carbón activado 1 o 2 horas, ¿ok? Post-ingestion. Y después vamos a usar el antídoto. El antídoto es N-acetilcisteína, que es un antídoto por excelencia, como ustedes pueden ver acá. Te aumenta el glutatión, te destruye el NAPQI y te aumenta la circulación hepática. Te aumenta la circulación hepática, por eso es un antídoto muy, y es por excelencia. Casi no hay reacciones adversas, se puede dar intravenoso y también se puede dar por vía oral, el N-acetilcisteína. Como dije antes, los chicos tienen mucho sulfato y tienen menos también citocrom 2E1 los chicos. Como hablamos también del alcohol y también, ok, en el embarazo no hay cambios, hacemos directamente lo mismo. Vitamina K no es muy importante vitamina K dar, porque acá no tenés una deficiencia de vitamina K. Quiere decir que si tiene una hepatitis muy grave, seguí con el N-acetilcisteína y tratá entonces de aguantar 5, 6, 7 días, porque si aguanta y va a andar todo bien, se vaya a la casa y no vaya a trasplante hepático. Como dije antes, N-acetilcisteína se puede dar vía oral o vía venoso. Vía venoso te puede haber un poquito de reacciones adversas como anafilaxis o reacciones alérgicas. ¿Ok? Es importante saber eso. Esas son las concentraciones que damos nosotros acá en Israel de N-acetilcisteína. Empiezo con la loading dose, como pueden ver acá. Después sigo otras 4 horas. Y después sigo otras 16 horas. Más o menos 21 horas de tratamiento continuo de N-acetilcisteína. ¿Cuánto tiempo sigo con N-acetilcisteína? Miren, si después de 21 horas los valores de acetaminofén dieron casi bajos, el paciente se siente perfecto, las enzimas hepáticas o están normal o si estaban muy altas, bajaron 50%. Y sigue y está normal el INR desde coagulación,
puedo terminar tranquilamente el tratamiento por N-acetilcisteína, no necesito seguir. Por ejemplo, como pueden ver acá, ¿ok? Ahora sí, ahora vamos a ver. Como pueden ver acá, ¿ok? Un paciente que no se sabía cuándo tomó el acetaminofén, llegó tarde al hospital. Todavía tenía concentración de acetaminofén en sangre, quiere decir que seguramente tenía muy alta. Miren como pueden ver acá, altos valores de enzimas hepáticas, de bilirrubina directa muy alta, alto lactato y ya estaba acidótico el paciente. Quiere decir que cuando se llama King College Criteria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces, como les dije antes, que pueden pasar dos cosas. Una, que mejore y se va a la casa, y trasplante hepático. Hay criterios de llamar a hepatólogos porque tiene una alta probabilidad que el paciente llegue a trasplante hepático. Por ejemplo, si está acidótico o si tiene de estos tres elementos: alto INR, alto creatinina y hepatic encefalopatía grado 3. Quiere decir que tengo que llamar a la gente de hepatología porque el paciente puede llegar entonces a va a hacer falta hacer trasplante hepático, porque ya no hay lo que hacer. Les voy a contar esta historia de esta paciente para terminar. 12 años, ¿ok? Se quiso suicidar. Una paciente psiquiátrica tomaba anorexia, risperidona y fluoxetina. Llegó a la emergencia nuestra, se tomó 50 gramos de acetaminofén. Ya estaba acidótica, ¿ok? Y le medimos acetaminofén, porque 4 horas post-ingestion, y dio 350 microgramos por decilitro. Acá pueden ver los signos vitales. Como pueden ver acá, nos contó el padre que ya que escribió que se quería morir, no quería saber más nada de la vida, tuvo un montón de hospitalizaciones psiquiátricos, anorexia, y le medimos, como dijimos, en el normograma, porque era agudo, y dio 350 en el valor de acetaminofén. Recibió tratamiento de N-acetilcisteína, ¿ok? Como vimos acá, ya tenemos todo el metabolismo rápidamente, recibió tratamiento N-acetilcisteína, ¿ok? Y lo más importante, como les dije antes, que la mayoría de los pacientes no reciben trasplante hepático y mejoran. ¿Por qué? Porque la mayoría del citocromo 2E1 es en la zona 3, como pueden ver acá. Esta zona está muy alejada de la hepatic artery, de la arteria hepática. Quiere decir que la regeneración va a ser muy fácil. No hace falta mucho oxígeno, porque son células que saben vivir sin oxígeno. Por eso esta zona es la que más se daña en la hepatitis, pero es la mejor zona porque un poquito de células regeneran y vuelve toda la normalidad. Esa es entonces la explicación por qué la mayoría de los pacientes con acetaminofén no hace falta entonces hacer trasplante hepático y mejoran después de 5, 6, 7 días. Aguda, hepatitis muy aguda y se mejora. Bueno, esto ya lo hablamos. Vamos rápidamente a los primeros casos que dijimos. ¿Quién quiere pasar adelante y nos cuenta qué hace? A ver, ¿hay un voluntario? ¿Hay un voluntario? Sí, ahí está.
¿Eh? Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, che? ¿Qué tal, che? Escuchame, a ver, ¿qué harías con ¿qué este haría con paciente? este Mirá, paciente? Mirá, tiene 15 tiene años. 15 años. Ajá. Vos no Vos sabés no sabés cuándo tomó cuándo tomó los los acetaminofén. acetaminofén. Y espera, Y que te sigo espera, que te sigo preguntando. preguntando. Voy a ayudar. Primero, ¿es Primero, agudo ¿es o no agudo es o agudo? no es agudo? No es agudo porque no sabemos el tiempo de la Perfecto. infección. Perfecto. El valor El te dio valor te dio 41. 41. Y las enzimas Y las hepáticas enzimas te dio hepáticas te dio normal. normal. Pero si te dio Pero si te dio 41, 41, es más de 20. es más de 20. Y siempre Y más de siempre 20, más de 20 es importante, es importante saber. Si te dio Si te 41, dio ¿qué 41, ¿qué quiere quiere decir? Que sí consumió una dosis elevada de acetaminofén. Exacto. Exacto. ¿Le vas a dar ¿Le vas a dar tratamiento, tratamiento, sí o no? Sí. Perfecto. Perfecto. Y te voy a explicar Te voy a por qué. explicar Mirá. por qué, mirá. Espera. Es quizás está acá. Está acá. Ujú. Quizás en un Quizás par de en un horas par de horas te va a empezar te a va a empezar a aumentar aumentar las enzimas las hepáticas. enzimas hepáticas. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, correcto. Antes de las Perfecto. 18 Perfecto, horas, entonces. digamos. Aunque están las Aunque enzimas están las hepáticas enzimas hepáticas normales, normales, pero acá, por pero ejemplo, acá, por ejemplo, te entonces, puede te aumentar. puede Entonces, aumentar. Entonces, porque quiere decir que porque quiere decir que todavía no quizás aumentó, todavía pero no aumentó, pero como ya, dijimos, como dijimos, la hepatitis la empieza a las hepatitis empieza a las 18, 20 18, horas. 20 horas. Entonces, ahí perfecto. Ahí, perfecto. ¿Y qué harías ¿Y si qué este harías mismo si este paciente, mismo paciente, escuchá, Ajá. vos no vos no sabés cuándo sabés tomó? cuándo tomó? Los valores Los de valores de acetaminofén en sangre te acetaminofén en dieron sangre te dio 0, 0, pero te dio pero te alto dio alto. AST y ALT. ¿Qué haces? ¿Lo tratás? ¿Lo tratás? En ese caso no, porque los niveles Pero pará, están... Pero pará, te vuelvo a te vuelvo a repetir. Te repetir. dio Te dio 0 0 acetaminofén, acetaminofén, Ujú. Mm, pero te dio pero te alto dio enzimas alto hepáticas. enzimas hepáticas. Sí, en ese caso sí habría que tratarlo porque ya estamos en 18 o 24 horas. Entonces los niveles ya Perfecto. podrían estar Perfecto. bajos. Te felicito. Te felicito. ¿Qué más quiere ¿Qué más quiere pasarte? pasarte? A ver, ahorita buscamos otro voluntario. Otro voluntario. ¿Tenemos a alguien? ¿Tenemos a alguien? Sí, ahorita viene el voluntario. Bueno, Bueno, mirá, mirá, el segundo el caso, segundo caso, 16 años. 16 años. Lo tomó hace Lo una tomó hora. hace una hora. No sabes cuánto, pero tomó mucho, hace una hora. En enfermería te sacaron rápidamente sangre y a la hora te dio 15. ¿Qué haces? ¿Es agudo o ¿Es no es agudo o agudo? no es Primero. agudo? Primero. Sí es agudo, doctor. Y vos sabés Y cuándo vos tomó, sabés ¿no? cuándo tomó, ¿no? Sí. Hace una hora. Hace ¿Qué una haces hora. ahora ¿Qué entonces? haces ahora entonces? Tenemos que esperar que pasen las 4 horas para poder Perfecto, planificar Perfecto, los morados. Entonces, ¿qué le decís a la enfermera? enfermera? El estudio que El hiciste estudio que no, hiciste no hace no falta. hace falta. Espera 3 horas Espera más 3 horas más y se lo tomas. y se lo tomas. Sí. Número 3, Número mirá. 3, mirá. No sabes No cuándo sabes tomó. cuándo tomó. Sacaste sangre y te dio acetaminofén 0 y enzimas hepáticas normales. ¿Qué haces? No se da tratamiento, doctor. En este momento todavía no se daría tratamiento. ¿Y qué haces con el ¿Y qué paciente? haces con el paciente? Se da ingreso a casa. Perfecto. Perfecto. Muy bien, che. Bueno. Número, el 5.
No, el 4 o el 5. 18 años. Está con alter mental status. Tiene alteración de las factores de coagulación. Enzimas hepáticas altas. ¿Lo tratás o no lo tratás? Ahorita viene un voluntario, Luis. ¿Eh? Ahorita viene el voluntario a dar. Bueno. Perdón, doctor. ¿Solo me recuerda el tiempo de la ingesta? Te voy a repetir. 18 años, escuchá. Ya está encéfalo-hepático. Está amarillo. Ictericia. Está con INR 3.4. Y acetaminofén ya tiene en sangre 21. Está por lo menos en una etapa 3, que ya está hablando de los cambios a nivel metabólico. ¿Le das antídoto o no le das antídoto? No. Bueno, sí, porque todavía estamos en un periodo donde tiene los niveles elevados. Y aparte, sí. No te olvides que el antídoto te va a aumentar la circulación hepática. Te lleva más oxígeno. Entonces te recupera el hígado. Escuchá. Te baja el NAPQI. Te aumenta el glutatión. Y como te dije antes, te va a llegar después de un par de días, van a pasar dos cosas. O mejora o a trasplante hepático. Entonces siempre lo tratás. Sí. Nunca es tarde. ¿Entendiste? Sí, doctor. Perfecto. Y te voy a decir otra cosa que no lo dije ahora. ¿Ok? Vamos al número 4. Escuchá. Llegó 4 horas después de ingestión. Valores en sangre son 150, es decir que es muy alto. Enzimas hepáticas normales, ¿ok? ¿Lo tratás o no lo tratás? Sí, doctor, porque ya nos entraría para poder verlo en el normograma. Perfecto. Ahora, escucha. Estás solo en la guardia, ¿ok? Y de repente te viene una resucitación en la cama número 2. Una persona con un infarto, tenés que hacer CPR. Y viene la enfermera y te dice, pero tenemos el paciente con acetaminofén. Hace 4 horas se tomó, tiene valores altos. Le podés decir lo siguiente, escuchá. Tenemos tiempo. Si lo trato yo ahora o lo trato después de 8 horas, el outcome va a ser lo mismo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Que en intoxicaciones agudas tenés tiempo para empezar el tratamiento. No tenés que correr rápidamente, ¿me entendés? Si empezás ahora a las 4 horas o a las 8 horas, el outcome va a ser el mismo. ¿Está? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, espero que hayan disfrutado. ¿Alguna pregunta? Pregunta, jóvenes. No, que quedó todo muy claro, dice. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ya vi lo que me equivoqué. Bueno, después les cuento lo que no hicimos para que sea más rápido todo el problema.